Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Este domingo que pasó fue el 9º y último día de rodaje de La Cruz, y ayer lunes fue el primer día que dormí a pata colgando en 2 meses. O sea, no hice nada en todo el día, estuve todo el día tirado en la cama y créanme que me hacía falta. Recién hoy resucité, salí a hacer un poco de ejercicio, ahora estoy grabando el video. Gracias a todo el mundo, gracias a la gente que se sumó, sea actuando, sea en el equipo técnico, gracias a la gente que vino como extras, gracias a la gente que nos prestó cosas, gracias a la gente que nos prestó lugares, gracias. Y bueno, ahora viene la postproducción, los efectos visuales, la edición, la música. Esto todavía no terminó, todavía hay un tramo por delante. Pero bueno, terminó el rodaje, que sin duda es la parte más impredecible, más volátil, más agotadora física y mentalmente. Eso ya pasó. Me preguntan, ¿por qué hay películas que se llaman el corte del director? ¿Que el director no edita la película? No existe el editor para eso. Cuando la película está editada por el director, aclaran que es el corte del director. Que a veces ni siquiera es que haya editado la película, es que tomó algunas decisiones artísticas que normalmente hubieran tomado el productor o el editor, las tomó el director. Pero generalmente, cuando estamos hablando obviamente de artistas famosos, generalmente el trabajo bruto de cortar las tomas y empalmarlas lo hizo otro. Incluso si se llama el director's cut. El director de cine es el trabajo más sobrevalorado del mundo. La gente le suele atribuir al director de cine ser el tipo que hizo la película, ignorando que existen el director de fotografía, el asistente del director, el editor, el productor. O sea, por ejemplo, veía un tutorial de cine en YouTube donde estaban elogiando una película de Kurosawa porque el modo en que están distribuidos los actores en escena y cómo se mueven de un costado del plano al otro refuerza el argumento, lo que están diciendo los diálogos. Lo más probable es que eso haya sido idea del director de fotografía, que Kurosawa simplemente le dijo, sí, dale, está bueno. Eso probablemente lo único que haya hecho Kurosawa al respecto de esto que estaban elogiando. Ni hablemos del asistente del director, que el nombre suena a pibe de los mandados. No me acuerdo a qué director famoso le preguntaron qué hace el asistente del director, y le respondió, es el que dirige la película realmente, mientras el director está pensando qué va a decir en las entrevistas. Es una buena descripción. Pero claro, hay que elegir una persona para decir, bueno, es el que hizo la película, y eso recae en el director. Pero en realidad el director es uno más en un equipo. El cine es arte colectivo. El cine es algo en lo que intervienen una cantidad enorme de personas. Hasta la más
película más modesta de todas es un arte en colaboración. Es un arte en el que intervienen un montón de personas. Como mucho, el director de cine es equivalente al director de orquesta. Y estoy exagerando. No llega a tener esa importancia. Gracias por cierto, un agradecimiento especial a Amos del Mundo, que me comentaron que me pasaron el clip que difundió y comentó, reaccionó a un video de mi canal. Muchas gracias por la difusión. Odio cuando me ponen en 1,5 parezco Alvin y las ardillitas, pero es su canal, es su decisión. Pero bueno, gracias por darle difusión a mi canal, por darle difusión a mi trabajo, muy amable. Me preguntan si voy a hablar de la guerra del fentanilo en Estados Unidos. Sí, pero no sé cuándo. Esto quedó pendiente desde que esté en el canal. Tenía una actividad normal que voy a tratar de retomar en los meses que va a seguir existiendo Filosofía de Película. Lo que pasa es que esto quedó en la nada porque no tenía tiempo de preparar un video elaborado, no tenía tiempo de hacer directos. Sí. Voy a ver si hago un leyendo las noticias en estos días, probablemente este viernes, porque hay 3 temas de los que quiero hablar y básicamente ese es el criterio de leyendo las noticias. Cuando hay 3 noticias que valen la pena comentar, vamos a hacer un leyendo las noticias. No da para meterlo como parte del respondiendo comentarios. Quiero hablar de la renuncia de Biden a la renuncia de Biden a la candidatura demócrata en Estados Unidos, y quiero hablar del bombardeo israelí a Yemen, y quiero hablar del avance ruso hacia el río Oskil en Ucrania. Básicamente anticipo estas 2 últimas noticias. Lo que quiero decir de la primera es que muy espectacular, muy ruidosa y tuvo mucha cobertura en la prensa, pero no es importante. Y la otra es tranquila, silenciosa, tuvo poca cobertura en la prensa, pero es importante. O sea, básicamente ese va a ser el punto central. Quiero hablar de esas 3 cosas, así que probablemente este viernes tengamos un leyendo las noticias. Adictos a la Filosofía comentó sobre algo que dije, que era una semi video respuesta a un tema, porque estaba hablando de un tema que ha estado tocando, que es el problema mente-cerebro, el problema de la conciencia. No era específicamente una video respuesta, pero era un tema sobre el que ha estado hablando largamente en su canal, con estupendo nivel como siempre. Me comenta que lo que yo llamé escepticismo, o sea, yo dije que no tengo una postura sobre este tema y lo comparé a las ideas sobre qué era el sol de los filósofos antiguos. Me dice que eso se parece bastante al materialismo. No, por ahí di esta impresión por el símil que usé. O sea, los antiguos, es interesante ver qué pensaron los filósofos antiguos de qué era el sol, porque no tenían la menor chance de saber qué era el sol. No tenían los conocimientos empíricos, los conocimientos de filosofía natural imprescindibles para abordar el tema. Entonces hubo. Y sin embargo, no es todo igualmente malo lo que dijeron. Hay diversos grados de error en lo que dijeron los filósofos antiguos. No quise llevar el paralelismo, no quise llevarlo más lejos, al punto de decir que, bueno, nosotros vamos a poder comprender el problema mente-cerebro en el futuro, cuando la ciencia, que es como llamamos nosotros por algún extraño motivo a lo que en todo el mundo, en toda la historia se llamó filosofía natural, cuando la ciencia progrese y tengamos mejores conocimientos y mejores instrumentos tecnológicos, vamos a poder abordar el problema mente-cerebro de modo materialista y positivista. No quise decir esto. Por ahí es algo que di la impresión de implicarlo,
por el símil que usé, pero no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que me declaro escéptico en el problema mente-cerebro, lo mismo que en el problema de la vida, del origen y las leyes que rigen la vida, porque creo que no tenemos los conocimientos básicos para abordar el tema. Del mismo modo que los antiguos carecían de conceptos imprescindibles para entender qué era el Sol, como por ejemplo una tabla periódica relativamente desarrollada, no 4 elementos, el concepto de energía, el concepto de conservación de la energía, el principio de conservación de la energía, el concepto de espectro, simplemente no tenían lo imprescindible para abordar el problema. Entonces, las respuestas que dieron fueron o respuestas mitológicas, el Sol es Apolo, o respuestas materialistas, el Sol es fuego, que es lo que decía, por ejemplo, Anaxágoras. Y después viene, creo que lo mejor que se podía decir en la antigüedad, que es lo que dice Sócrates, no sé. Viene Sócrates y ataca la explicación materialista de el Sol es fuego, diciendo que la luz del Sol no tiene las propiedades del fuego. La luz del Sol cambia el color de la piel a quienes están expuestos a ellos. Los rayos del Sol concentrados en un espejo encienden la hierba seca y el fuego no hace eso. Y señala otras diferencias con el fuego para llegar a la conclusión de que el Sol no es fuego. ¿Qué es el Sol? No sé. Y yo creo que esa era la mejor respuesta que se podía dar en la antigüedad. No sé. Porque no solo no tenían el concepto de fusión nuclear, no tenían ni siquiera los fundamentos básicos para abordar el problema. Y yo creo que estamos en esa misma situación respecto del problema mente-cerebro, del problema de la conciencia, por qué somos conscientes, por qué la conciencia existe, aunque hay una filosofía que dice que la conciencia no existe, pero no me la puedo tomar en serio. O sea, el problema serio es por qué existe la conciencia, por qué tenemos una conciencia. Yo creo que no solo no tenemos la respuesta, no tenemos los elementos básicos imprescindibles para empezar a discutir el problema. Por eso me limito a decir no sé, me declaro escéptico al respecto. Respecto del problema de la vida, creo que estamos un poco mejor dotados, pero creo que nos faltan piezas claves del rompecabezas para entender cómo funciona la vida, para entender las leyes que rigen la vida, para entender cómo surgió la vida. Creo que nos faltan piezas básicas del rompecabezas que quizás impliquen abandonar el paradigma materialista que rige actualmente y volver a alguna especie de nueva energía vital, alguna especie de neovitalismo, algunas ideas parecidas a las que tenían científicos del siglo XVIII como Galvani, probablemente, obviamente recicladas con nuevas ideas, con nuevos fundamentos. Probablemente implique volver a una especie de neovitalismo para resolver el problema. Yo creo que nos faltan piezas claves para preguntarnos el problema. Creo que el materialismo es al menos parte de la respuesta. Creo que la teoría de Darwin, al menos, aunque la considero pseudocientífica, al menos la teoría de la selección natural tiene sentido aplicarla a la vida. No del modo que se ha hecho de modo dogmático y anticientífico en el último siglo y medio, que es simplemente dando por sentado esta relación, porque lo dijo un inglés, que nadie se atrevió a discutirlo. No de ese modo, pero creo que por lo menos es parte de la respuesta correcta, dado que la teoría de la selección natural se aplica a todo sistema donde haya agentes que generen copias de sí mismos, mutaciones y
y una especie de filtro natural que elimina unas mutaciones y favorece otras. La vida tiene todas esas características. Así que creo que por lo menos es una parte de la respuesta correcta. Pero creo que nos faltan piezas para abordar el problema. Y creo que estamos todavía peor equipados para abordar el tema del problema mente-cerebro, el problema de la conciencia. Creo que nos faltan piezas del rompecabezas. Por eso no podemos resolverlo. Mientras no tengamos esas piezas que faltan, me declaro escéptico. Mi respuesta es no sé. No sé por qué existe la conciencia, no sé de dónde han surgido seres biológicos complejos como nosotros. No sé y no sé, ese es mi punto de vista. Y ocurre, por cierto, como ocurrió con los escépticos ante las explicaciones naturalistas, que hoy sabemos erróneas, como que el sol es fuego, que eran acusados de defender, de ser antirracionales, de defender ideas mitológicas. O sea, básicamente el mismo... ¡Wow! Que me suena familiar esto. Si vos negabas que el sol era fuego, porque no, Anaxabra está equivocado, el sol no es fuego, te acusaban de ser un tonto que cree que el sol es Apolo, el sol es el carro de Apolo. O sea, como que esas eran las únicas dos opciones. Menos mal que el mundo ha progresado y hoy, por decir que la teoría de Darwin es pseudocientífica, nadie te va a acusar de ser un creacionista, a pesar de que explícitamente digas ser ateo. Nadie te va a decir que sos un fanático religioso que cree que la Biblia es literal. Por suerte eso ya no pasa. Soy escéptico, no sé. Eso es todo lo que quiero decir. Por ahí elegí un mal símil. Que parecía dar a entender más de lo que realmente quería decir. Me preguntan qué pienso del samurái afro de un videojuego. Hay un problema con esto. Porque por un lado está el tema del rigor histórico, que en este caso no se aplica porque realmente está basado en una persona real, el personaje del videojuego ese, que se parecía al tipo del videojuego, por lo que sabemos. En otros casos, el problema está en cuál es el problema con que Macbeth sea negro. A ver, si vas a hacer una adaptación de Macbeth que transcurre en el África subsahariana, no solo me parece aceptable que Macbeth sea negro, me parece ridículo que no lo sea. Que haya una tribu del África subsahariana en el siglo XIII donde son todos rubios de ojos azules. Eso sería ridículo. Debe serlo. En ese caso por un tema de rigor histórico. Otra opción. Podés mandar a la mierda el rigor histórico. Mira, para hacer esta adaptación de Macbeth conseguí los mejores actores que pude, y el morocho me parece que estaba bien como Macbeth. El rigor histórico me importa un carajo. ¿Ok? No soy muy fan, pero hay obras que se han hecho con este criterio. Incluso se ha llevado el mismo principio al vestuario, a la decoración, que no tiene una época, un lugar del mundo específico. Hay una adaptación de Tito Andrónico donde hay legionarios romanos al lado de oficiales de la SS. A mí me parece un baile de disfraces, ¿qué quieren que le diga? No lo compro. Pero es un criterio artístico válido. Esa es otra opción. El problema con el cine de Hollywood de hoy es que te dicen, vamos a hacer Denzel Washington va a ser Macbeth. Denzel Washington no se parece ni por casualidad a un escocés del siglo XII. No, tenés que aceptar que Denzel Washington podría haber sido un rey de Escocia del siglo XII. No podría. Ese es el punto. Ese es uno de los asuntos.
Y el otro asunto, está este tipo que no se sabe si fue un samurái o no, la mayor parte de los biógrafos piensan que no, pero en todo caso era un guerrero famoso, un guerrero respetado, los samuráis lo trataban como uno de ellos, lo trataban con las cortesías, con el protocolo propio de un samurái, aunque probablemente no lo fuera técnicamente. Está bien, eso es históricamente adecuado. ¿Por qué elegiste a ese personaje como el héroe de tu... ¿Por qué elegiste ese personaje como el héroe de tu juego? O sea, este es el otro gran asunto. Como... de hecho hubo... Hay animes, hay mangas que están protagonizados por el samurái negro este. Los japoneses lo han amado, a diferencia de este videojuego que es... Creo que había un pedido de firmas para prohibirlo en Japón. ¿Por qué elegiste a ese tipo como protagonista? O sea, ¿por qué los animes hechos por japoneses que tienen como héroe al samurái negro este gustaron en Japón, no ofendieron a nadie, pero este videojuego sí? Porque el problema no es que tenga como héroe a ese personaje. El problema es que eligieron como héroe a ese personaje para no tener como héroe un japonés. Ese es el asunto. Eso no es que los japoneses están ofendidos porque son racistas, fóbicos. Están ofendidos porque los ofendieron. Están ofendidos porque es ofensivo ese juego. Estos son los dos grandes problemas. El tema del rigor histórico, que no es el caso, pero es el caso de otros productos woke. Y el caso de por qué elegiste ese personaje. ¿Por qué? Me dicen que la palabra racismo, que yo dije que fue inventada por Lenin, se usó por primera vez por no me acuerdo qué autor en 1902. Ok, pero su difusión aparece en la propaganda soviética a partir de 1920, específicamente de la guerra ruso-polaca, donde los rusos, los bolches necesitaban un término de propaganda que significara lo mismo que patriota, pero que tuviera una connotación negativa. Como ese término no existía, lo inventaron. Y ahí se incorporó a la jerga marxista el término racismo, que hoy en día significa simplemente blanco. Y esto es lógica básica. Si dos términos se implican mutuamente, entonces son sinónimos. O sea, los que usan el término racismo nos dicen, porque hay gente que habla del no, yo no soy, habla por ejemplo de cosas como racismo antiblanco, perdón, a ver, los inventores, los promotores del término racismo te dicen que todo blanco es racista, o sea, no se puede ser blanco sin ser racista, y te dicen que no existe un racista no blanco, o sea, no blanco racista implica blanco. Blanco implica racista y racista implica blanco. Si dos términos se implican mutuamente, quiere decir que son sinónimos. Si insecto implica hexápodo y hexápodo implica insecto, quiere decir que insecto y hexápodo son sinónimos. Esto es el ABC de la lógica. Si dos conceptos se implican mutuamente, son sinónimos. Si blanco implica racista y racista implica blanco, entonces racista no quiere decir otra cosa que blanco. Y ninguna otra cosa. Racista significa blanco. Es lo único. Y significa ninguna otra cosa que blanco. Alguien me dice, ¿cómo le llamamos entonces a alguien que cree en la teoría racial? Ciertamente no con una palabra que significa blanco. Y que no significa ninguna otra cosa que blanco. Llámele persona que cree en la teoría racial. Y si va a usar mucho este término, invente un neologismo. Ciertamente no usa una palabra que significa otra cosa. Me preguntan, ¿qué película de Hollywood creo que tiene un buen modelo femenino? ¿La verdad? ¿Hollywood? La verdad creo que Hollywood no tiene una heroína femenina que
que a mí me parezca un modelo, wow, esto es lo que debe ser una mujer. El único cambio que hubo en la historia del cine norteamericano es que cuando empiezan a adoptar la ideología feminista en los 70s y sobre todo en los 80s, empezaron a poder expresar abiertamente el desprecio por las mujeres que tenían desde siempre y que antes disimulaban en personajes como Louis Lane, idiotas que están únicamente, idiotas que no sirven para otra cosa que para que un hombre tenga que rescatarlas. Bueno, el desprecio que tuvieron siempre por las mujeres, el feminismo les dio una excusa socialmente aceptable para expresarlo abiertamente, el desprecio que tienen por las mujeres. Pero la verdad, heroínas del cine americano, que me parezcan realmente admirables, no le puedo señalar una. Hay personajes que me caen un poco mejor que otros. Hay villanas villanas puede ser que haya alguna buena, pero personajes como, por ejemplo, como encontramos en el cine francés, personajes como Amélie, que son personajes femeninos que no piden perdón por ser mujeres, que no se disculpan públicamente por tener una vagina, simplemente no hay en el cine americano. La verdad que no le puedo señalar una. La verdad que no le puedo señalar una. Me dicen que el viaje del héroe no fue pensado como una receta para escribir guiones, esto es verdad. Fue pensado como un análisis de un meta-análisis de historias de ficción, de historias mitológicas, y supongo que por esto no funciona como receta para escribir historias. Bueno, yo creo que ninguna receta que se aplique como una receta de cocina, rompa 3 huevos, remueva, yo creo que nada va a servir que se aplique con esa mentalidad. Pero aparte, yo prefiero el círculo de Dan Harmon, que es la versión simplificada del viaje del héroe, porque el círculo de Dan Harmon sí está escrito como una herramienta práctica para guionistas, como una herramienta práctica para escritores, y por eso es mejor que el viaje del héroe. Es mejor en ese sentido, ¿se entiende? O sea, es mejor como herramienta práctica para estructurar una historia, porque el viaje del héroe no fue pensado así. Coincido con esto. Me preguntan, ¿qué consejo le daría a una persona de cierta edad que se replantea sus preceptos? O sea, una persona que alcanza cierta edad y se replantea si lo que ha considerado bueno o malo es correcto. Yo, para empezar, a una persona de cualquier edad le recomiendo revisar sus razones. ¿Por qué cree que algo es bueno? ¿Por qué cree que algo es malo? ¿En qué se basa? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Eso se lo recomiendo a una persona de cualquier edad. Revise sus convicciones. Revise por qué cree lo que cree. Yo tengo una idea en ética que es de base aristotélica. Yo creo que nada, una persona, una institución, nada, una cosa cualquiera, no puede tener más que un fin. Por lo tanto, si adopta un segundo fin, quiere decir que el primero lo ha abandonado. Porque no puede tener una cosa, no puede tener más que un fin a la vez. Esto de hecho es más aristotélico en esto soy más aristotélico que Aristóteles. Porque aunque esta idea está implícita en la ética aristotélica, creo que Aristóteles nunca lo dice explícitamente. Y esto es algo que se suele omitir cuando alguien propone hacer algo que es incoherente con el fin.